experiencia, justamente un grupo de ciudadanos que queríamos participar y solicitamos eso respecto de un proyecto que se va a instalar acá en la zona y la verdad es que no tuvimos ninguna acogida. En definitiva, queríamos, nosotros no fuimos ni consultados ni nada y queríamos haber opinado respecto a un proyecto que se va a instalar en el futuro. Ahora Entonces, lo que hay que tener claro también, don Eduardo, son los tiempos administrativos, porque aun cuando uno hace la solicitud al SEA, el SEA me dice que no, yo puedo o sea, yo puedo hacer el jerárquico y pedirle al director ejecutivo que se refiera. Yo no sé si usted hizo eso en su caso. O sea, por ejemplo, uno igual, que es la gracia o el problema de que finalmente la ley de procedimiento administrativo también me da posibilidad de ir insistiendo. E inclusive, y en el caso que el director no quiera, yo podría llevar esta cuestión a que lo decida el Tribunal Ambiental. O sea, está la posibilidad de seguir discutiendo esta cuestión, ya sea por un recurso de protección o por un trámite judicial del Tribunal Ambiental. Yo puedo discutir esta cuestión y llevarlo para que finalmente se abra la participación ciudadana. ¿Cuál es el problema? De que eso implica tiempo y también implica gastos, porque casi siempre lo tiene que hacer algún tipo de abogada o abogado que maneje la norma ambiental y de procedimiento administrativo para seguir adelante. Pero está la posibilidad, y esa es la idea, que también usted se informe de que existen las herramientas para que usted pueda abrir finalmente y recurrir para que se abra esta participación ciudadana. sí, porque fue muy grotesco lo que nos dijeron, porque justamente estamos en periodo de una pandemia y no nos aceptaron que pudiéramos enviar los correos electrónicos, porque quisimos, para que se abriera el espacio, habíamos 22 personas que queríamos participar en el proceso y se nos ¿Ya? negó y justamente una de las cosas que ahora varios de los servicios están actuando en este momento de pandemia, están con la posibilidad de poder hacerlo por online, por internet, pero Ya, se nos negó. ya, ok. Tenemos una pregunta de, gracias don Eduardo, tenemos una pregunta de Eric que dice que, no sé si podemos silenciar porque tenemos como mucho ruido de fondo. Eso. Dice, don Eric nos pregunta, Roxana, si me ayuda, dice, los disensos que se producen en las consultas, ¿se pueden ver en el Congreso a través de indicaciones? Explícame eso, Eric. hay que te pillado. De partida, bueno, saludos a todos que están acá. Tengo varias, a ver, ordenar un poco la cabeza. Yo fui parte y soy parte participé en el proceso de consulta de la creación del ministerio ¿Ya? y de los consejos. Entonces, estos proyectos de ley, este es un proyecto de ley de creación de un ministerio. En este caso, que se aplica el decreto 66, va a ser revisado, está siendo revisado en el Congreso. Claro. Entonces, dentro de las consultas, dentro de la etapa de deliberación que sostuvimos, hay partes que no se dan un acuerdo. Ya, y estos quedaron en disenso, que se llamaran, y estos bueno, fueron ingresados al Congreso como no acuerdo. Pero eso no significa de que va a ser o no aceptado. Por eso que este decreto tiene como varias cosas medias raras. Y dentro de los no acuerdos fue el término vinculante en este caso, los consejos de pueblo, que no permitían esa denominación según los abogados, porque la constitución política no permitía eso, que los consejos en Chile fueran vinculantes a materia que afectaban directamente a los pueblos. O sea, un disparate, pero así se definió y fue sacado del acuerdo y fue ingresado sin ese acuerdo al Congreso. Como primera cosa, bueno, eso está en etapa de discusión, se ha tratado de reponer, pero ha sido muy difícil. Y por otra parte, bueno, esa es una pregunta que yo hacía, que si los proyectos que ingresan al Congreso pueden haber disenso o ingresar para ser modificados a través de indicaciones. Eso es importante cuando se abre la indicación a los proyectos que participa la ciudadanía o organizaciones que están digamos, constituidos. Pero la otra pregunta es en el caso del decreto 40, donde yo no he participado nunca en este tipo de consulta. Estos proyectos generalmente no ingresan necesariamente al Congreso, o tiene que ser todo pasado por el Congreso, en este caso estos proyectos. Lo que hablaba recién acá don Eduardo, cuando hay afectación directa en una comunidad, yo por lo menos lo que he leído van a tribunales a parar esto o una serie de cosas.
Y específicamente, ese por un lado. Y por otro lado, tenemos también, en este caso, bueno, voy a poner, pues nosotros más tarde vamos a ingresar a otra reunión que es del área de patrimonio, en donde en este caso se está pidiendo la consulta indígena, ¿ya? Que no ha pasado. Entonces, ellos lo que hacen, modifican una ley y plantean de que se hacer una alternativa a una ley hacia los pueblos indígenas, claro, para no meter la consulta indígena por afectación directa en el caso de patrimonio. Y esto, en este tipo de ley de patrimonio, donde no se afecta directamente, o sea, no se involucran los pueblos indígenas, lo que se está pidiendo es que se pare la ley en el Congreso. Ya hay una indicación que ingresó a la Corte de Apelaciones, que está admisible, no se sabe qué va a quedar al final. Entonces teníamos como tres cosas que han pasado y que yo por lo menos lo he vivido en dos. Y que, como dices tú, lamentablemente este decreto tiene alguna falencia, pero la pregunta era, el tema del disenso era eso, de que se pueden llegar en desacuerdo y se pueden llegar al Congreso. Ahora, el problema del Congreso es, hay que entrar a hacerlo y con Claro. los congresistas. La velocidad que tienen ahí. Eso es el disenso que cuando estaban haciendo de experiencia, yo del año 2015 que estoy metido en esto y ha sido todo bien complejo. Eso Sí, quería. gracias Eric por tu pregunta, porque, a ver, yo también participé de ese proceso, no fui a, ¿cómo se llamaba el lugar donde fue la reunión nacional? ¿Santa Bárbara se llama la cuestión? ¿Cómo se llama? ¿Dónde fue San la gran Esteban. reunión? San Esteban, donde fue la gran reunión, le vamos a poner, que ocurrió ahí, donde fue el encuentro nacional. Yo participé hasta la etapa, fui asesor hasta la etapa regional y después la etapa nacional. De hecho, creo que no hubieron asesores, no hubo asesores, así que no pude ir a ese lugar, a esa reunión. Lo que sí sucedió, y corrígeme si es que yo estoy equivocado, lo que quedó como uno de los acuerdos fue una comisión de seguimiento, ¿cierto? Ya, una comisión de seguimiento. Y esa comisión de seguimiento iba a estar integrado representantes de todos los pueblos que iban a poder seguir en esta cuestión en la tramitación del Congreso, ¿cierto? Y donde se le iba a estar informando en el Ministerio de Desarrollo Social los avances y retrocesos respecto a la tramitación, ya sea en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿cierto? Ya, ya. Qué bueno que me dices que sí, porque en específico lo que sucedió ahí fue que la consulta indígena se acabó en San Esteban. La consulta indígena no continuó. La consulta indígena se terminó en San Esteban y lo que sucedió es que de ahí en adelante simplemente para intentar continuar con la tramitación se siguió con esta cuestión de la comisión de seguimiento. Y claro, al terminar ahí la consulta, todo lo que pasara en el Congreso no es parte de la consulta, sino que tiene que ver con la dinámica propia de la tramitación de los proyectos de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando tú me dices las indicaciones, o sea, los disensos, ¿los puedes incorporar como indicaciones? Sí, efectivamente sí puedes, pero no en el contexto de la consulta, sino que en el contexto de la tramitación propia de los proyectos de ley. Entonces, claro, efectivamente hay una complicación, porque como no hay consulta indígena que esté regulada, no hay un reglamento específico para el Congreso, para la Cámara de Diputados y para el Senado, lo que ocurre es que finalmente está entregado a la lógica de la discusión parlamentaria ingresar o no estos disensos en forma de indicación. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden incorporar? Sí. ¿Está obligado el Congreso a recogerlas? No, porque es parte de la tramitación parlamentaria. Y me imagino que cada vez que ustedes la han intentado incorporar en la tramitación, algunas se admiten y otras no se admiten, porque finalmente es parte de la tramitación del proyecto nomás. Porque, insisto, la consulta se acabó en San Esteban, no continuó, sino que simplemente se realizó una comisión de seguimiento de la consulta. Entonces, claro, nos falta ahí mucho, porque finalmente vemos que los proyectos de ley no tan solo tienen una tramitación de anteproyecto, ¿cierto? A nivel, se puede decir, prelegislativo, sino que la cuestión se va a cortar en la Cámara y en el Senado. Ahí es donde efectivamente la ley va a salir. Una cosa es lo que proponga el presidente y otra cosa es lo que sale del Congreso.
Entonces, la consulta indígena debiera ser un proceso largo que se debiera llevar durante toda la tramitación del proyecto de ley y no tan solo en un momento específico, que es el momento cuando se hace el anteproyecto, el proyecto de ley, sino que debiera estar constituido en todo el proceso legislativo. No sé si ahí me explico respecto de la pregunta 1. Respecto a la pregunta 2, en cuanto a los estudios de impacto ambiental, bueno, los estudios de impacto ambiental se ven específicamente en la parte administrativa. No tiene nada que ver el Congreso. El Congreso va a tener alguna cuchara que meter en el caso que se quiera modificar algún tipo de ley. Por ejemplo, y que es lo que ahora está en discusión, si es que se va a modificar o no la ley 19.300, por ejemplo, por esta cuestión de la pandemia, para intentar hacer más rápido los permisos de evaluación de impacto ambiental. Si es que se va a modificar la ley, ahí va a tener que ver el Congreso, y claro, puede que esa ley sea susceptible de afectar directamente, así que se tenga que consultar. Y si es que no se quiere modificar la ley, y se quiere modificar, por ejemplo, el Decreto Supremo 40, para igual hacer los procesos de evaluación más rápido, ¿cierto?, y se quiera meter o eliminar o restringir o hacer la consulta indígena de manera telemática, también se debiera consultar, porque efectivamente ahí también es susceptible de afectar directamente. Entonces, por lo menos lo que yo me di cuenta fue que hicieron un análisis y dijeron, si es ley, vamos a tener que hacer consulta, si cambiamos el decreto, vamos a tener que hacer consulta, ¿y qué hicieron? Están modificando ahora las participaciones ciudadanas simplemente por guía de orientaciones internas. O sea, sin ley y sin modificación al decreto, sino que simplemente por un acomodo administrativo interno están haciendo esta cuestión de las consultas de manera telemática, o están implementando modelos de participación ciudadana telemática, lo cual efectivamente es un problema, porque no es por la vía administrativa, sino que simplemente por la actitud discrecional de la administración la que se pretende modificar esta cuestión, y ahí puede haber efectivamente un problema. Ahora, en lo de la ley de patrimonio, sí, es un problema que está abierto. De hecho, también nos invitaron los hermanos Coya, de hecho, a participar en el caso, como yo les dije en un principio, yo trabajo en el Consejo de Puerto Cameño, nos invitaron a ser parte de este recurso de protección, se está tramitando en la Corte de Apelaciones de Santiago, y nosotros esperamos de que prontamente sean los alegatos. Nosotros pedimos ser incorporados como terceros coadyuvantes, y claro, ahí hubo un problema porque lo que se hizo fue una consulta ciudadana electrónica y no una consulta indígena. Y ahí efectivamente un problema porque esta consulta electrónica no reúne los estándares de consulta indígena, y lo que debiera haber es una participación efectiva de los pueblos, porque el mismo proyecto de ley establece que tiene una componente de afectación directa a los pueblos, porque la mayor cantidad de patrimonio arqueológico que existe en el país tiene relación o es parte del patrimonio cultural y material de los pueblos originarios indígenas de nuestro país. Así que ese es otro flanco, otra luz de alerta, se puede decir, de conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas de nuestro país. Eso. Gracias, Juan. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Al parecer no. ¿No hay más consultas? ¿No hay consultas de la consulta? El clásico chiste. ¿Karen? ¿No? Solo apareció Karen. Yo, ¿Don Eric? Eric. sí, no solo que ahí yo anoté el artículo 13, me parece que es el reglamento, o sea, el que se toca para el caso de que tú dices que no se ofició a las comunidades o no se les, no sé si me explico bien, porque yo no soy, Dale, pero me parece que es el artículo que están pidiendo de que no se tomó en el caso del decreto 66 con respecto a la ley de patrimonio. No estoy equivocado. Hace claro, alusión a eso, ¿o no? Claro, lo que pasa es que lo que tiene que ocurrir es que cuando un servicio público va a realizar la consulta indígena, tiene que hacer en el caso de que esté frente a la pregunta, si es que se consulta o si es que no se consulta,
le tiene que pedir un informe a la Subsecretaría de Servicios Sociales, a la SUCESO, para que emita un informe si es que esa medida que se pretende implementar es susceptible o no de afectar. Lo que pasa es que este proyecto de la ley, de la modificación a la ley de patrimonio, que fue de iniciativa del presidente de la República, cumple el estándar. ¿Es una medida legislativa? Sí. ¿Es de iniciativa del presidente? También. ¿Tiene afectación respecto al pueblo indígena? También. La pregunta es, ¿por qué no quiere consultar? Entonces, ahí vamos a estar debatiendo eternamente que bueno, que esto, de hecho, tiene un problema porque, por ejemplo, crea un registro de patrimonio, crea, saca ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la institución? El Consejo Consejo de Monumentos Monumento. Nacionales, sí, el Consejo de Monumentos Nacionales lo saca de la posibilidad de ser un organismo de evaluación ambiental, un OAECA. Entonces, lamentablemente le van quitando la posibilidad efectiva a que ciertas instituciones públicas puedan evaluar proyectos, lo cual va quitando o que puede traer como consecuencia que la evaluación ambiental de ciertos proyectos sea de menor calidad, inclusive de lo que tenemos ahora, y puede provocar algún tipo de afectación de los pueblos. Entonces ahí, para variar, tenemos algún tipo de complicación. Eso. ¿Alguien más? ¿No? Parece que no. ¿Seguimos Damos. entonces? ¿Te ¿Sí? parece? No sé, díganme ustedes, ¿Seguimos si quieren sigo. o descansamos 2 minutos o seguimos? Seguimos, Juan. Vale, Seguimos, que siga seguimos. que siga la cumbia. Vale. Aquí vamos a hacer el último taller relativo a la ley indígena. En el taller de la ley indígena y de lo que ustedes tienen en ¿cómo se llama? En el aula virtual, ustedes tienen una serie de contenidos y tienen específicamente, bueno, la ley, tienen el discurso presidencial tienen el discurso del presidente Elwin, y además también tienen una descripción acerca de las áreas de desarrollo indígena, las ADIs, y también tienen una tesis de magíster en la cual se hace un análisis crítico respecto a cómo funcionan las ADIs, sobre todo las del norte del país. Y eso es importante porque en sus territorios, lamentablemente, no existen ni para el pueblo Coya ni para el pueblo de Aguita la declaratoria de ADI por parte de un territorio, lo cual es importante porque eventualmente ustedes podrían solicitarle, en este caso al Estado, me imagino, o creo que conversamos también con algunos de sus hermanos de Guita y Coya que le han solicitado y que se ha visto la posibilidad de incorporar parte de su territorio como ADI, pero esos estudios o ya sea no hay financiamiento o no han tenido un buen desarrollo. Así que ahí también se les deja la información para que ustedes la puedan revisar, analizar y ver también de qué se trata esta cuestión de las ADIs. Entonces, desde ya les pido la disculpa porque no voy a poder trabajar con el lapicito, pero se hace lo que se puede según las condiciones en las que tenemos. Así que avanzamos. Entonces, vamos a hablar en este taller de la ley indígena, su historia y su contenido. En este taller, ¿qué es lo que vamos a revisar? La historia de cómo se hizo la ley indígena, cuáles son los derechos que establece, la institucionalidad indígena que crea y la institucionalidad pública que se establece, ¿vale? Vamos a revisar en alguna parte algún tipo de contenido relativo a normas especiales para el pueblo Coya, que se le aplican al pueblo Coya, no así al pueblo de Aguita, que como sabemos que su reconocimiento fue un reconocimiento dentro de la ley, pero no involucró efectivamente, se puede decir, no vino de la mano con la posibilidad de poder solicitar específicamente tierras, porque eso está determinado para los pueblos del norte, pero en este caso no para el pueblo de Aguita, lo cual efectivamente es un problema, y es una contraposición específica respecto a las normas que establece el convenio 169 en el artículo 13 y 14, tal cual como lo vimos en la primera parte del taller, cuando vimos específicamente el convenio 169. Respecto a la historia de la ley indígena,
En relación al contexto político, lo primero decir es que esta ley indígena se enmarca dentro de la vuelta a la democracia, fue parte también de un acuerdo que se llega con el entonces candidato a la presidencia de la República, el presidente Elwin, que fue Nueva Imperial, allá en el sur, en el Gualmapu, y en el cual se establecieron ciertos acuerdos mínimos en los cuales algunos pueblos indígenas, no todos, algunos pueblos indígenas iban a apoyar la candidatura del entonces candidato ciudadano Patricio Aylwin, que después finalmente se convirtió en presidente. Entonces, una de las formas de implementar este acuerdo de Nueva Imperial fue haber ingresado a la discusión del Congreso esta ley, que después se convierte en la ley 19253. Sin perjuicio de que en ese instante no teníamos convenio no se mueve, ni teníamos participación ciudadana respecto de proyectos de ley, de igual manera hubo participación de pueblos indígenas, y eso es lo relevante, quizás, sobre todo para los hermanos y hermanas que me escuchan, que son del pueblo Coya, quizás algunos de sus familiares o ustedes mismos, me pasa acá en Atacama Grande, que y también en el pueblo Aymara, que hubo una comisión especial de pueblo indígena, la CEPI, en la cual hubo para el momento histórico en el cual estamos hablando, hubo una participación a lo menos importante de pueblos, de representantes de pueblos, de dirigentes de pueblos en ese momento, que fueron a Santiago, que fueron a Valparaíso, que estuvieron en la discusión, que tomaban su bus, que estuvieron ahí, y que se dieron el trabajo, que se interiorizaron, que se capacitaron de alguna manera, y que inclusive algunos se convirtieron en insignos dirigentes políticos. Por ejemplo, es conocido el caso a nivel del país, que por ejemplo, la integrante acá de la CEPI, la señora Sandra Berna, finalmente después se convierte en alcaldesa de San Pedro de Atacama, y estuvo como alcaldesa prácticamente 20-25 años. Entonces, de esa comisión especial de pueblo indígena, finalmente hubo se puede decir, una transferencia en la cual pasaron de ser dirigentes indígenas, se transformaron en dirigentes políticos, comunales, y lograron, en definitiva, de alguna manera desarrollarse de esa manera. Inclusive se dice que la señora podría ser alcaldesa de Calama. Entonces, en definitiva, hubo un efectivo desarrollo de estas personas, de estos dirigentes, que tuvieron también un paso ya hacia el campo de la política más bien institucionalizada. Entonces, esta ley indígena, como les digo, es el fruto de un acuerdo político entre el candidato Patricio Aylwin y los pueblos indígenas, que tuvo una larga discusión en el Congreso chileno, y que después, inclusive dentro de la misma discusión parlamentaria, también hubo participación de los mismos pueblos en el Congreso. Ahora, ¿cuáles son las partes que están establecidas en la ley indígena? Ahí ustedes la pueden ver, ahí están todos los títulos. No los vamos a revisar todos, porque la idea es que podamos hacer siempre un análisis respecto de partes específicas de la norma, de partes que a mí me interesa que ustedes tengan la claridad, y vamos a revisar, o vamos a hacer un análisis sistemático respecto de la ley. Lo primero, entonces, la ley lo que hace es reconocer a pueblos, y no lo hace con la voz pueblo, sino que dice, se reconocerán las siguientes etnias indígenas, y habla de la palabra etnia, y evita la palabra pueblo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué evita la palabra pueblo? Lo evita porque la palabra pueblo se entendió en la discusión parlamentaria que podía tener un contenido político. O sea, efectivamente, la voz pueblo, la palabra pueblo, tiene un alto contenido político respecto de que son los pueblos los que ejercen derechos colectivos de carácter político, a la libre determinación, a la autonomía, a tener sus propias instituciones. Entonces, derechamente, se omite, se quita la palabra pueblo y queda con la palabra etnia. En el caso del norte de nuestro país, se reconoce al pueblo aymara, al pueblo quechua, al pueblo atacameño, al pueblo coya, y después, posteriormente, como ustedes saben, se reconoce al pueblo diaguita. Después la ley avanza y nos habla respecto a la forma en cómo se pueden organizar colectivamente los pueblos indígenas, las etnias indígenas en la voz de la ley, y lo hace de una doble forma. Lo hace con la forma de la comunidad indígena y en la forma de la asociación indígena. En el caso de la comunidad va a ser la organización territorial, y en el caso de la asociación va a ser la organización
funcional. Entonces, en el artículo 9 define lo que es comunidad y dice que es toda agrupación de personas que pertenecen a una misma etnia indígena que se encuentren en las siguientes situaciones, que provengan del mismo tronco familiar, que tengan una jefatura tradicional, que posean o hayan poseído tierras indígenas en común, o que provengan de un mismo poblado antiguo. Ahí está, la organización territorial, la comunidad. Y por otro lado, la asociación indígena, que va a ser la agrupación voluntaria y funcional. Y ahí está lo relevante. Si uno quisiera, ¿cierto?, hacer, por ejemplo, voy a intentar, si uno quisiera ahí hacerla, se ve feo, si uno quisiera ahí hacerla, poner el acento en lo funcional, y acá en la comunidad, por contraposición va a ser la organización territorial, en cambio la asociación va a ser lo funcional, lo determinante, y que en el caso de la asociación pueden haber personas de un mismo pueblo o no, es decir, pueden haber asociaciones indígenas de distintos pueblos, mapuche, aymara, joyas, quechua, todos juntos pueden estar y formar una asociación indígena donde se exige un mínimo de 25 personas. Y por último, que también lo dice la norma, en específico dice que las asociaciones indígenas no podrán atribuirse la representación de las comunidades. Y esto es importante porque aun cuando se establece esta prohibición de que las asociaciones no pueden representar a las comunidades, lo que en la práctica ha sucedido es que existen asociaciones que sí lo representan. Entonces, por ejemplo, acá en el norte existen los consejos de pueblo, el consejo, no sé, el mismo Consejo Nacional Aymara, que ahora solamente está en Arique, Parinacota, que a veces con personalidad jurídica, o a veces sin personalidad jurídica. Lo que sucede es que sí las comunidades van a tender a tener una organización macro que intenta aglutinar, representar, coordinar, articular intenciones. Por más de que exista, insisto, una prohibición legal en cuanto a que las asociaciones no puedan representar, en la práctica sí existen asociaciones indígenas que sí representan a comunidades y que por la fuerza de las cosas, finalmente por la fuerza de los hechos, se ha dado esta situación de autorrepresentación o de representación en la cual las comunidades le dan esta posibilidad de, ¿cierto?, de tener organizaciones supra a la misma comunidad. Vamos a seguir adelante y vamos a llegar a la parte de la tierra. ¿Cuál es la tierra y las aguas indígenas y su protección? Entonces, vamos a anotar acá y vamos a borrar todos los dibujos. Entonces, acá específicamente vamos a hablar del estatus de la tierra y de la propiedad indígena. Entonces, podemos decir de que esta cuestión está un poco repartida en la ley, pero está repartida por una razón. De manera general va a ser el artículo 12 y 13, pero de manera específica, y yo quiero partir más bien por la parte específica, en este caso para los pueblos del norte, en específico para el pueblo aymara, el pueblo tacameño, el pueblo quechua y el pueblo coya. Lamentablemente, insisto, tenemos el problema de que el pueblo de Aguita fue reconocido sin tierra y sin derecho a solicitar también agua, lo que efectivamente resulta una complicación específica porque no se cumpliría el estándar del convenio 169. Entonces, vamos a parar acá de compartir pantalla y nos vamos a ir a la norma. Entonces, ahí ustedes la pueden ver. Y nos vamos a ir al artículo, por ejemplo, artículo 60. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, dice, disposiciones particulares, párrafo 1. Párrafo 2. Disposiciones particulares y complementarias para los pueblos aymaras, atacameños y demás comunidades indígenas del norte del país. Me parece que ahí lo pueden ver mejor. Entonces, define o posiciona territorialmente al pueblo aymara y al pueblo atacameño, y dice que también estas disposiciones se aplicarán a las demás comunidades indígenas del norte, tales como los quechua y los coya. Entonces, acá lo que hace, a renglón seguido, va a hablar el artículo 63. El artículo 63 va a hablar de la tierra y de la agua. En el caso de la tierra, lo va a hacer a propósito del artículo 63, cuando dice que la corporación, la CONADI, en los procesos de saneamiento y constitución de la propiedad de las comunidades señaladas en este párrafo, deberá salvaguardar los siguientes tipos de dominio. Y establece 3. Número 1,
Letra A, respecto de la propiedad indígena individualmente considerada. 1. 2. Respecto de las tierras de propiedad de la comunidad indígena constituida en conformidad con esta ley. O sea, A, la tierra individual de cada una de las personas. B, la tierra de la comunidad, cuando se le traspase o se le reconozca el derecho respecto de una comunidad, tierra colectiva de carácter comunitaria. Y C, tierra patrimonial. Y la tierra patrimonial dice acá de varias comunidades, o sea, 2 o más comunidades tales como pastizales, bofedales, cerros, vegas y otras del uso del ganado auquénido. Es decir, el artículo 63 va a reconocer para efectos del saneamiento de la constitución de dominio específicamente 3 tipos de dominio: individual de una comunidad y patrimonial de 2 o más comunidades. ¿Es importante? Sí, es importante porque se le aplica a esta norma específicamente para el pueblo Coya y va a señalar la forma o los tipos de dominio que la ley va a tender a, en este caso, a proteger. Y en el artículo 64 es el que está referido a las aguas, que cuando dice se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades de mar atacameña, por aplicación de esta parte de acá, final del artículo 62, también se entiende que se aplica a las aguas del pueblo Coya, y dice que serán considerados bienes de propiedad y de uso de la comunidad indígena establecido por esta ley, las aguas que se encuentran en los terrenos de la comunidad. Entonces, si es que la comunidad, en este caso, tiene tierra en específico inscrita a su nombre, se va a entender que el agua que está dentro de ese espacio va a ser de propiedad de la comunidad. Ahora, ¿cómo se protege esa agua que está dentro de la propiedad de la comunidad? De la siguiente manera, dice: no se otorgarán nuevos derechos de agua sobre lagos, vertientes, ríos y otros acuíferos que surten a las aguas de propiedad de varias comunidades indígenas establecidas en esta ley, sin garantizar en forma previa el normal abastecimiento de las aguas a las comunidades afectadas. Es decir, lo primero que hace la norma es reconocer el dominio de las aguas que están dentro de la propiedad y las protege diciendo que no se van a otorgar nuevos derechos. Es decir, entiende que cuando exista solicitud de un tercero ajeno a la comunidad, se podrá dar, sí, pero protegiendo siempre los derechos de la comunidad para que pueda realizar sus actividades tradicionales, tales como, claro, el abastecimiento de agua, el consumo humano, pero también la agricultura y también el pastoreo. Es decir, existe una protección de ese punto de vista y es lo que siempre se está señalando que se debe proteger en el caso de la hipótesis, que es lo que finalmente para lo que sirve el artículo 64, que es más bien para proteger las aguas indígenas. Entonces, estas son las normas que van a establecer, insisto, dominio respecto de tierra y agua, y en el caso específico de este taller, para el caso del pueblo Coya. Ahora nos vamos a ir al artículo 12 de la ley, 12 y 13 de la ley, cuando habla de el párrafo segundo del reconocimiento y protección y desarrollo de las tierras indígenas, y dice: son tierras indígenas. Son tierras indígenas, y en la letra número 1, en los literales A, B, C y D, se trata básicamente de tierras que fueron entregadas al pueblo mapuche por leyes previas, pero también se establece, por ejemplo, acá las tierras que se han entregado bajo el decreto ley 1939 de 1977, que es el decreto ley del tiempo de la dictadura, mediante el cual se administran los bienes fiscales, los bienes del Estado, y donde también ha sido ocupado por varios gobiernos para ir reconociendo el dominio de las tierras indígenas en favor de las comunidades y de personas en particular. Es decir, esta es la norma, el decreto ley 1939, mediante el cual se entrega la tierra, que el Estado, el fisco, entrega la tierra. ¿Vale? Entonces dice que cuando se le entrega a una comunidad bajo el decreto ley 1939, va a ser tierra indígena. 2. Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches, aymara, rapanui, pascuense, atacameña, quechuas, coyas, cahuéscar y yamana. Es decir, esta regla se le aplica al pueblo coya, siempre que sus derechos sean inscritos en el registro de tierras indígenas que crea esta ley en el artículo 15, que también lo vamos a ver. O sea, aquellas que históricamente han ocupado, en este caso el pueblo Coya, pero que lo tengan que inscribir en el registro de tierra indígena. En tercer lugar, dice: también serán tierra indígena aquellos que, proviniendo de los títulos y modo referidos a los números precedentes,
o sea, por alguna entrega por parte del Estado, en el caso del 1939, se declaren a futuro pertenecientes en propiedad a personas o comunidades indígenas por los tribunales de justicia. O sea, acá lo relevante va a ser, esta parte de acá. Esta parte en específico de acá. Cuando dice tribunales de justicia. Es decir, cuando una tierra está en litigio y que finalmente es declarada de propiedad de una comunidad o de una persona en particular, va a tener la calidad de tierra indígena. Y luego tenemos la regla, el número 4 del 12, donde dice que son tierras indígenas, aquella que indígenas o sus comunidades reciban a título gratuito del Estado. Repite un poco la lógica del 1939, la propiedad de las tierras indígenas que se refiere a este artículo tendrá como titulares a personas naturales indígenas o a la comunidad. Es decir, pueden haber tierras indígenas, de nuevo, individual o comunitaria. Individual o comunitaria. Y la última parte también importante respecto de esto, que es que las tierras indígenas estarán exentas del pago de contribuciones territoriales, del impuesto territorial. Esas son las tierras indígenas que están establecidas en el artículo 12. Artículo 13. Artículo 13. La protección. Esa es la palabra importante ahí. El verbo importante. La protección. ¿Cómo lo protege? Lo protege de varias maneras. La forma número 1, respecto a la posibilidad que tiene la persona que es titular o comunidad que es titular de tierra indígena, de poder enajenarla, grabarla, o embargarla, porque se la puedan embargar. Y hay una prohibición, una protección. Y la protección es de la siguiente manera, lo dice. Las tierras que se refiere al artículo precedente, la del artículo 12, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, grabadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. Entonces, la regla general, no se puede, salvo entre personas indígenas de una misma etnia. Y después viene otra contraexcepción, dice, no obstante, se permitirá grabarlas previa autorización de la corporación. Este gravamen no podrá comprender la casa habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia. Entonces, regla general, no pueden ser grabadas, no pueden ser enajenadas, no pueden ser embargadas, salvo entre personas o comunidades de la misma etnia, y para que esto ocurra, tiene que ocurrir la autorización, en este caso de la corporación, en este caso de la CONADI. Ahora, en el caso específico de las tierras que sean titulares comunidades indígenas, en el caso específico de tierras que sean de comunidades, no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a tercero en uso, goce o administración. Otra prohibición, no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a tercero en uso, goce o administración. Y después, la excepción dice la de las personas naturales, o sea, en el caso de las personas naturales, la tierra, en este caso de personas naturales, que sea tierra indígena, podrá hacerlo por un plazo no superior a 5 años. O sea, en el caso de las tierras de comunidad, no pueden ser arrendadas ni dadas en uso, pero sí las de personas naturales cuando se le transfiera a personas naturales específicas. Y después cierra la norma diciendo, en todo caso, estas con la autorización de la corporación, es decir, la CONADI tiene que autorizar, se podrá autorizar la permuta, es decir, el cambio de tierra por tierra, y ahí lo que dice es que, por ejemplo, si tengo un terreno y que fue declarado como tierra indígena, y tengo otro de igual valor, y yo lo quiero cambiar, lo que ocurre es que el que está declarado como tierra indígena se desafecta, deja de ser tierra indígena, y el nuevo, el que pasa a constituir, en este caso, la calidad de tierra indígena, Lo último y lo importante es que cualquier acto que se haga en contra de esta parte de la norma, adolecerá de nulidad absoluta, es decir, tiene un vicio y es posible que se pueda anular. O sea, uno podría hacer un juicio y eventualmente podría ser anulable ese acto o contrato que se hizo en contravención, en este caso del artículo 13. Por último, tenemos el artículo 15, cuando establece la misma ley,
Dice, la corporación, la CONADI, abrirá y mantendrá un registro público de tierras indígenas. En este registro se inscribirán todas las tierras a que alude el artículo 12 de esta ley. Su inscripción acreditará la calidad de tierra indígena. La corporación podrá denegar esta inscripción por resolución fundada. Es decir, todas estas que están acá, para ser considerados como tierra indígena, tienen que ser inscritos en el registro que se crea en el artículo 15. ¿Vale? Y eso es lo relevante. Entonces, tenemos un contenido específico de tierra indígena y de dominio indígena que está establecido en el artículo 63 y 64, y que en este caso se le aplica al pueblo Coya, y también tenemos un tratamiento específico respecto a la tierra y su protección que está establecido en el artículo 12 y 13, que, insisto, se le sigue aplicando, en este caso este taller, al pueblo Coya. Lamentablemente, bueno, ¿para qué vamos a ahondar en la complicación que tiene hoy día el pueblo de Aguita? Vamos a continuar con la presentación. Acá. Entonces, ¿cuál va a ser la institucionalidad pública que crea la ley indígena? La CONADI. Es decir, crea una corporación de derecho público para desarrollar la política pública indígena, es decir, todos los planes y programas, presupuestos que se quieran implementar, que tengan que ver con la política pública indígena, se hacen a través de la CONADI o se intenciona que se desarrollen a través de la CONADI. Por ejemplo, toda esta cuestión de los fondos, los programas, no sé, por ejemplo, acá en San Pedro de Atacama están algunos programas de canalización, se conocen como los Puribeter, que son para el pueblo atacameño, se hacen a través de la CONADI. Lo mismo, por ejemplo, las líneas de FPA, los fondos de protección ambiental, que tienen un desarrollo en la Seremía de Medio Ambiente. La CONADI también tiene FPA específico para pueblos indígenas y se desarrollan a través de la CONADI. Teniendo claro que existe un servicio público que va a desarrollar la política pública indígena, también tenemos que el Estado va a focalizar la acción del mismo a través de las ADIs, de las áreas de desarrollo indígena, y lo establece materialmente en el artículo 26. El artículo 26 de la ley, se los voy a mostrar acá porque me parece que es interesante en el caso de ustedes que lo podamos revisar. Lo dice área de desarrollo indígena. El Ministerio de Planificación y Cooperación, que en este caso es el Ministerio de Desarrollo Social, a propuesta de la corporación de la CONADI, podrá establecer áreas de desarrollo indígena que serán espacios territoriales en los que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio para el desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Es decir, en un territorio determinado se focaliza la acción del Estado. Todos los servicios públicos ponen su atención en un espacio determinado que tenga ciertas condiciones para su desarrollo, y se va a nombrar ese territorio como ADI, Área de Desarrollo Indígena. ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, espacios territoriales que han vivido ancestralmente etnia indígena, alta densidad de población indígena, existencia de tierra de comunidad de individuos indígenas, homogeneidad ecológica y la dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, tales como el manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna. La verdad sea dicha es que en el norte del país existen una serie de áreas de desarrollo, como lo son, por ejemplo, el ADI Alto Arica Parinacota, el ADI Jihuasa Oraje, en la región de Tarapacá, el ADI Atacama La Grande y el ADI Alto Loa. Ahí hay dos en la región de Antofagasta. Lamentablemente, en la tercera y en la cuarta región no tenemos áreas de desarrollo indígena, no se ha podido declarar un territorio específico como ADI. Entonces tenemos, respecto de la institucionalidad pública que se crea, la CONADI, respecto de cómo se focalizan los servicios públicos, las ADIs, y también respecto de la forma en cómo va a participar, se puede decir, la participación activa de los pueblos y en la elaboración y de manera consultiva en la política pública indígena. Y tenemos el Consejo Nacional de la CONADI, que es parte de la corporación, porque finalmente la CONADI es una corporación que está compuesta por personas, y un organismo de la corporación va a ser el Consejo Nacional,
que en este caso son representantes de los pueblos indígenas, entiendo que tampoco están representados tampoco por parte del pueblo de Guita y del pueblo Coya en ese Consejo Nacional, y que está próximo a su renovación porque fue suspendida su elección por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la ley indígena, por lo menos, ha sido capaz, de alguna manera, para bien o para mal, de crear una institucionalidad indígena respecto de los pueblos, tiene una específica norma de protección y de restablecimiento de tierra, e inclusive tiene instrumentos económicos que van a atender hacia, en el caso de que no sea tierra fiscal y que sea tierra privada, para el restablecimiento de la tierra, va a ocupar el Fondo de Tierra y Agua, inclusive, y también va a tener una forma en cómo se ejecuta la política indígena, que es a través de la CONADI, a través de las ADIs, y en cuanto a su participación de los pueblos en el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, que es parte también de la corporación. Así que hasta ahí estamos con el taller. Les agradezco y también quedamos abiertos a sus preguntas. Eso. Muchas gracias. Muchas Tengo gracias. una pequeña pregunta antes que cierren. ¿Puedo hacerla? Sí, ¿Puede, Karen, Alfonso? nos estamos cerrando. Lo que pasa es que... Estamos cerrando la ya. exposición de Juan Carlos para abrir la ronda de consulta. Así que dale. Ya, Juan Carlos, perdona, gracias. Quería consultar que cómo se hace para activar la gestión de declaración en la área protegida del desarrollo indígena. Lo que Eso. lo que yo entiendo es que tiene que haber se tienen que levantar estudios para que conformar ADIS. Entonces, ustedes lo que podrían hacer en su territorio, me parece que tú eres de Aguita, ¿cierto, Karen? Sí, señorita. Ya. Lo que debería haber ahí es que debiera haber ustedes como pueblo, como comunidad, como organizaciones, Ya. debieran pedirle al Ministerio de Desarrollo Social, en este caso al MIDESO, o directamente a la CONADI, a la Dirección Nacional Norte, o directamente a Temuco, ¿cierto? Que se estudie la posibilidad, que lo incluyan dentro del presupuesto, para que hagan los estudios específicos de la declaratoria de ADI. Y ahí hay todo hay que desarrollar estudios desde el punto de vista antropológico, territoriales, geográfico, porque hay que determinar en el fondo cuál es el continuo. Por ejemplo, te lo pongo así, en el caso del ADI Alto Loa, por ejemplo, comprende más de un pueblo. Está el pueblo quechua y el pueblo atacameño, y lo que hicieron ahí en el ADI Alto Loa fue respecto del río Loa. Todas las comunidades que venían por el río, Ya. se ocupó como continuo ecológico y territorial. Entonces, ustedes también lo pueden proponer en razón de la homogeneidad del territorio, y pueden proponer en el fondo esta declaratoria. Pero lo que tendrían que hacer es organizarse y pedirlo. Sí, porque acá en la zona donde estoy yo hay 7 comunidades de Aguita en la parte de San Pueblo San Fernando, y justamente la parte ambiental, tú sabes que no está ni Atacama ni en La Serena. En ninguno de los dos lados tenemos lo que es. Será mi pregunta para poder hacerlo y hacer la gestión rápida y ya empezar a movernos con eso. Sí, Porque si no nos hagamos nada, si acá no tenemos ley de nada nosotros. Claro. No tenemos claro. ninguna ley, ni siquiera deberíamos estar escuchando los derechos, porque no tenemos derechos humanos, no estamos incluidos en nada. O sea, estamos acá por respeto, pero realmente no nos respeta la ley. Entonces, igual tú ves que los derechos humanos en nosotros no existen. Entonces yo te pregunto para poder activarlos de esa manera, ¿y cómo tengo que hacerlo? ¿Con algún abogado, yo misma? Porque las cosas son bien especiales acá en este mundo. Si tengo que buscar alguna articulación especial para hacer esto, para poder activar esta gestión de la área de desarrollo indígena. No sé. Sí, por eso. ¿Cómo lo podríamos hacer? Empezar a hacer, aparte de las comunidades, ¿cómo es la gestión en sí? No es por ser o sea, yo creo que derechamente pedirlo al MIDESO, al Ministerio de Desarrollo Social, de que incluyan los estudios de la conformación de un área de desarrollo indígena en su territorio. Eso. Sería directamente en la CONADI, que lo incluya en el POA, que es su plan anual de inversión. Nosotros, nuestra CONADI es zona norte, tenemos que viajar al norte nosotros hacer todos nuestros trámites. Entonces, económicamente, que tú no crees, bien pesado. Yo para hacer muchos trámites he tenido que ir al norte, y es bien lejos, pero sí, yo creo que hay que hacer sacrificios. Mira, acá la única... Se cayó.
¿Cómo? No, que había un poco de ruido acá en mi casa. Vale. Ya, porque Sí. nosotros mismos hemos hecho estudios, hemos pagado antropólogos, arqueólogos, Mi- todo para tener nuestro estudio, para poder avanzar por lo mismo, porque si no tenemos esta área activa en Copiapó, tú ves que ya no estamos en ningún lado. Mira, Entonces, ¿cómo protegemos las áreas? El pueblo Diaguita es minero, tiene todo su asunto, pero protege el aspecto de área, entonces no tenemos cómo. hay que diferenciar cómo administrativamente la CONADI ha llevado esto en cuanto a cuando una comunidad solicita el reconocimiento de comunidad, ¿cierto? Según lo indica la ley indígena, y en el caso de las declaratorias de áreas de desarrollo indígena. Cuando está en la declaratoria de área de desarrollo indígena, siempre es la CONADI la que realiza el estudio, no la CONADI en sí, sino que estas cosas las externaliza, pero con presupuesto de CONADI a través de una consultora, si se hizo acá, si se hizo en Arica, yo me imagino que en el caso de ustedes, Juan, también fue de la misma manera. Sí. Entonces, como Entonces, decía, podemos, por ejemplo, ciertas cantidades de comunidades unirnos para eso, porque yo creo que aunque sea para una o dos, mira, la idea es que le beneficie a todas nosotras, porque todos luchamos nosotros referente a todo ese tipo de patrimonio, bueno, y todo lo que estamos hablando, pero no tenemos derecho. claro, Entonces, y mira, sería una manera de aplicarla, el derecho en activarla. Entonces, tú me dices que es con DIVE, hay como una palabra, acá lo que... ¿Diveco? ¿Dijiste No, Diveco la palabra? yo creo que la gestión la tienen a hacer directamente con CONADI, porque Sí, la CONADI es la que determina y tiene que hacer el estudio respecto a las áreas de desarrollo indígena. Acá nosotros tenemos las áreas ya incorporadas y ahora la estrategia que les ha resultado a los consejeros respecto a tener incidencia en la política pública es participar directamente en estas reuniones donde se definen el POA, el presupuesto anual de la CONADI. De allí, por ejemplo, las ADIs dependen directamente del área de desarrollo, del Fondo de Desarrollo. Por ley está creado el Fondo de Tierras y Agua y el Fondo de Desarrollo Indígena. Son los dos fondos que por ley existen. No así el área cultura, por ejemplo, que eso es una unidad. Como también ahora crearon la unidad de convenio 169. Por ley están estas dos áreas que son como las que se van a mantener en el caso, por ejemplo, que la CONADI se convierte en ministerio indígena. Entonces, a través del Fondo de Desarrollo se ve toda la administración de las áreas de desarrollo indígena. Entonces, yo creo que ustedes, para hacer la solicitud de manera más precisa, deben apuntar ahí, al Fondo de Desarrollo, ¿cierto? Y a solicitar expresamente que a través de una licitación se realice el estudio para declarar el área de desarrollo indígena en la región de Atacama. Lo que sucede es que esto ya lo hemos hecho. Se ha realizado y por eso yo te preguntaba cómo activarlo a nosotros como mismo pueblo, porque realmente se ha consultado en otras anterioridades y hasta ahora seguimos esperando. Entonces yo ya sé cómo tengo que hacer en cierta manera por lo que me estás diciendo y lo que estoy leyendo tenemos que activar, porque si no te vuelvo a repetir, nosotros estamos fuera de cualquier derecho. Ahora ¿cuál ha sido la respuesta en este caso de la administración, Claro. en específico? Siempre es como la misma gestión, porque tenemos que esperar, porque hay otras personas de otros pueblos anteriores que tienen gestiones de desarrollo, que son los mismos pueblos de siempre que están en desarrollo, que otros pueblos no se pueden desarrollar en cierta manera por la espera, que hay estudios anteriores de otros pueblos, que hay otros pueblos y otros pueblos. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque cada en rigor, son diferentes áreas y diferentes claro, pero de cada pueblo. Porque en rigor, Karen, ustedes dentro de la macrozona norte, que es como la administración que tiene la CONADI Norte, son la única región que no tienen área de desarrollo indígena. Entonces ya no tiene sentido ese argumento. Arica lo tiene. Sigue guardando plata, ¿para qué? ¿Para qué? Es que por lo mismo ellos mismos te estoy explicando, bueno, no sé si Eric lo sabe, pero nosotros todos hemos hecho esos tipos de trámites. Entonces, a mí me interesa más porque de alguna manera tenemos que defender los patrimonios y también nuestros derechos de los que viven en toda la parte ambiental y física. Karen, una pregunta. Tú dices,
Entonces, lo que tú nos dices es que efectivamente ustedes han hecho el trámite de la Subdirección Nacional del Norte, ¿cierto? Y llamamos al director, hablamos Ya, con el director, ya. incluso hablamos para que Pero, todos tuviéramos aquí una parte, para que todo el pueblo tuviéramos una ¿cómo se dice? Videco, que me cuesta mucho esa palabra, pero, Mideso, o un Mideso, COA, Mideso. o no Ya, sé bueno, cómo, pero pero escucha un poco. Bueno, ustedes hicieron el trámite. Y ustedes han pedido copia de la resolución por escrito de que le niega la posibilidad de ser ADI. Le han dado una resolución por escrito no, que diga tendríamos que pedirla ahora con todo lo que pasó, quedamos a media, entonces sería exacto. bueno pedir, mira, qué bueno, lo voy a escribir al tiro, porque si no después yo me olvido, yo voy escribiendo lo que tú vas hablando, entonces Sí, sería bueno pedir una copia sobre eso, porque realmente hasta ahora siempre la respuesta es solamente de hablar, o sea, veremos, es que hay proyectos anteriores, veremos, porque tenemos estudios anteriores, veremos. Entonces el veremos algún día, ¿no? Pues para mí el por veremos eso. que no es Por eso, importante. entonces que te dé la respuesta por escrito, y si es que no te la quieren dar, lo pides por transparencia. Pides por transparencia que te notifiquen respecto de la resolución, en este caso negativa, de querer conformarlo ustedes, porque ahí va a tener que salir una resolución fundada, en el fondo con fundamento del por qué no se quiere, y en ese caso ya no te sirve ir a la CONADI, sino que tú podrías ir, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social, porque técnicamente la CONADI depende del Ministerio de Desarrollo Sí. Social, para insistir un poco más arriba. Entonces, desde ahí yo creo que ahora, si es que tú dices, ya hemos hecho los trámites, entonces lo que necesitas tú es la Tenemos hasta respuesta del documentos por qué. firmados, tenemos papeles Exacto. firmados que se solicitó. Sí, pues, es que una cosa es la solicitud y otra cosa es la respuesta que te dan respecto a esa solicitud. Entonces ahora voy a encargarme de eso. Cuando voy a encargarme de eso, yo soy insistente, así que voy a seguir porque es la única manera que nuestro pueblo defienda, porque si no, no podemos hacer nada si estamos de manos cruzadas, tú mismo lo dijiste. Incluso la historia, tenemos miles y miles de años acá en Copiapó y no tenemos derecho a ninguna protección de proteger nuestra historia, ni patrimonio, entonces encuentro injusto. Y un Exacto. poco tirado las mechas. Entonces eso era mi pregunta. Vale. Gracias. Gracias, Karen. Juan, ¿me podré salir de protocolo y hacer una consulta? A ver. Ya que estaba pensando en todo este tema del ADI también y en este tercer reconocimiento, ¿no?, que tú mencionabas respecto a las tierras patrimoniales. Si ya tenemos la declaratoria de ADI, ¿el ADI se puede entender como tierra patrimonial en este reconocimiento de tierra indígena? Claro, claro, porque en la práctica la tierra patrimonial, que es como la discusión, en el fondo, ¿a qué se refiere tierra patrimonial? Y ahí más bien se relaciona con el dominio ancestral, que uno podría hacer la conexión de que la tierra patrimonial se refiere al dominio ancestral, y el dominio ancestral puede o no puede estar inscrito. Y de hecho tiene conexión respecto a cuando a los requisitos, los criterios para establecer ADI, el tema del territorio. Entonces uno, claro, haciendo la conexión y la interpretación más extensiva de la norma, uno podría entender que la tierra patrimonial corresponde a grandes espacios de tierra. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, acá en la región de Antofagasta, cuando uno dice las demandas territoriales de las comunidades, se refiere a este dominio, a este dominio patrimonial de las comunidades. Entonces uno dice, ¿cuál es el dominio patrimonial del pueblo atacameño? Entonces uno dice, Alto Loa, Atacama la Grande, y ahí se saca la teoría de las 3 millones de hectáreas y lo que reconoció el informe de Natura de las 625.000 hectáreas. Entonces sí, pues uno podría llegar a ese punto a interpretarlo también de esa manera, específicamente. Porque, por ejemplo, acá una de lo que ha frenado un poco también el tema del reconocimiento del territorio de comunidades es que existe sobreposición también, y en definir los deslindes entre una comunidad y otra. Entonces, quizá hay que estudiar esta forma, ¿no?, de reconocimiento que en sí reconoce el territorio de cada una de las comunidades, pero a su vez no las delimita tajantemente, como a través de un título. Entonces, vendría a brindar una protección y a su vez a no traer este problema, ¿no?, de la superposición, que finalmente es un zapato chino que no sé cómo se pueda resolver. Sí, sí, efectivamente un tema. Dice que la señora Zulema Mancilla está intentando entrar y parece que... Ahí parece que está entrando la señora Zulema. Bueno. Sí, que estaba la sí, Alejandra anfitriona. Sí, lo que pasa es que, y para que lo entendamos todos,
lamentablemente en Chile existen distintos tipos de formas en cómo se protege el patrimonio, y se protege de manera activa y de manera pasiva. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado es que los tribunales de justicia dicen que para efecto de la protección te reconocen el dominio ancestral. Y dicen, no, este pueblo tiene el dominio ancestral respecto a este espacio, respecto a este territorio, y le reconocen el derecho al territorio. Pero al momento de entregar, te entregan un título de dominio. Y entonces ese es el problema, ese es el juego. Por un lado está el dominio ancestral, el dominio patrimonial respecto de un espacio, y otra cosa específicamente es la entrega del papel. ¿Cuál es la cuestión? De que estas cuestiones, se puede decir, que funcionan a veces para proteger y a veces también para reconocer distintos tipos de escalas de dominio y patrimonio, ¿cierto? También se superponen con otros tipos de cuestiones, como por ejemplo son las áreas protegidas. Claro. Entonces empiezan a convivir, por ejemplo, un santuario de la naturaleza, una reserva natural, un parque nacional, y para más encima se convierte en ADI. Entonces la pregunta es, ¿el ADI es un área de protección? Los tribunales han dicho que el ADI no es un área de protección, aun cuando las comunidades constantemente dicen que es un área de protección. Entonces ahí hay una discusión casi como de nunca acabar, de finalmente de qué es lo que son. Claro, y ahí cuando viene esta protección patrimonial también entra el artículo 1 de la Ley de Monumentos, que pasa a ser tuición del Estado, y ahí las comunidades un poco pierden no un poco, sino que pierden la administración y el poder de decisión. Pues eso nos pasa, por ejemplo, con el pueblo ceremonial de Isluga. Al estar inserto dentro del Parque Nacional Isluga, la comunidad aymara, ¿cierto?, de todo el sector no puede hacer nada en su pueblo sin tener la autorización del Consejo Monumento, aun cuando tiene el dominio ancestral, tienen títulos de dominio y todo lo demás. No hay ningún problema, o sea, y sería innegable en el fondo decir una cosa por claro. En contra. Tenemos una pregunta de Karen que dice, Priscila Pastén dice Zulema Mancilla que al gestionar el trámite de las ADIs con ADI Norte da como respuesta que en esta zona existe poca población indígena. Bueno, pero que se lo digan por escrito. Para saber y que ustedes lo puedan discutir por último, si es que son o no son, o de cuántas personas para arriba podemos entender que es poca población indígena, que también es un problema en sí mismo. Claro. Y después Karen Aravena dice, Roxana, una pregunta, ¿cómo ser parte de esas mesas mencionadas de Iquique si somos de Copiapó? Si Iquique toma las decisiones, Karen, ¿puede activar tu micrófono para que no... ¿Karen está por ahí o se salió? Sí. Ya, lo que pasa es que como Roxana nombraba unas mesas, estoy cosiendo unos monos, unas mesas que se hacen, las mesas que son de reuniones, pero a ver si las mesas son al final, las decisiones igual se toman en Iquique al final, pues, aunque se armen mesas acá o no. Es que lo que se refiere Roxana son las mesas de cómo se hace el ADI. Lo que pasa es que, ¿cómo funciona? Cada ADI tiene una forma distinta de organización. Por ejemplo, el ADI de Tarapacá funciona por determinados ecozonas. Se dividió el territorio en muchos territorios más pequeños, y cada territorio pequeño establece su representante. Las 10 ecozonas. Son 10 ecozonas. Y cada ecozona puede contener desde 3, 4 comunidades hasta 20. Claro. Ya. Entonces, y esos, hasta incluso, ya, entiendo. Y esos son los que se sientan, en este caso, con los servicios públicos para resolver las cuestiones de la política pública indígena, de cómo se implementa. Por ejemplo, en el caso de Atacama la Grande, como hay el territorio un poco, por ejemplo, el ADI de Atacama la Grande es la comuna completa de San Pedro, completita. La comuna completa de San Pedro es ADI, pero son menos comunidades. Hay 18, de hecho hoy día ahora hay 22 comunidades. Entonces lo que se determinó es que las 22 sean parte del ADI. No se determinó ecozona ni nada, sino que las 22 son parte y cada presidente dialoga directamente con los servicios públicos. Entonces cada ADI, según su territorio y la forma en cómo se ha ido organizando las comunidades, en definitiva, ha ido un poco determinando la forma. Porque quizá tiene que ver, por ejemplo, acá, si lo hiciéramos como en Atacama, probablemente tendríamos más de 100 consejeros. Claro. Actualmente hay 10,
porque esto está, ¿cierto? Cada uno por su ecozona, por ejemplo, para que puedan pensar como geográficamente en su realidad, así como ustedes tienen Alto del Carmen, ¿cierto? Como un valle, acá también tenemos Camiña. Y Camiña está compuesto por distintos pueblos y como la quebrada es larga, hay dos consejeros, Camiña Alto, Camiña Abajo. Lo mismo pasa con otra quebrada importante que es la quebrada de Tarapacá. También hay dos consejeros territoriales. Y así se supone que hay un estudio sociohistórico y antropológico que definió estas áreas, pero no está exenta de, eh, de arbitrariedades, porque cualquier definición está, digamos, basado en criterios que, por ejemplo, hay comunidades que están fuera del área de desarrollo indígena. Y como estas están establecidas por ley, su incorporación ha sido un proceso larguísimo para que esos territorios se puedan incorporar, como es el caso de Miñimiñi, Huatacondo y de otras comunidades que sí son comunidades indígenas, tienen alta presencia indígena, pero en este momento en que hicieron el estudio no fueron consideradas dentro del área de desarrollo. Quedaron fuera, ¿no? Claro, y quedaron fuera y hasta ahora están fuera, tienen una participación como informal, participan igual, y ahí se da como esa figura difusa, porque igual participan de acciones, participan de la política pública, pero no participan de este espacio, se supone, de toma No de votan. decisión, y no tienen posibilidad de ser consejeros de su ecozona, y finalmente no pertenecen a ninguna ecozona de manera más formal. Sí, pero la idea también es que si se hace por parte tenemos que pensar de alguna manera, porque Claro, pero tampoco podemos pensar es que si hacemos una, faltarían muchos consejeros. Yo pienso más que, y hagamos la cosa, yo voy a pedir como el territorio de San Fernando, ¿me entiendes? Y necesito esa área tener un nadie, hagamos la casa que son 8 comunidades. Pero por eso, tenemos también en San Pedro, tenemos en Caldera, tenemos, bueno, nosotros somos muchos diaguitas y somos muchas comunidades diaguitas. Algunas también son urbanas y también rurales. Pero ahora entiendo lo que tengo que hacer. por No ejemplo, tengo que acá, pese a que, a que según los datos del censo y producto de la migración, la mayoría de la población aymara quechua está concentrada en las zonas urbanas, el ADI reconoce el espacio territorial, ¿cierto?, en la provincia del Tamarugal, que es en la ruralidad. Eso. ¿Y cómo nos reconocen a nosotros si nosotros no estamos en ningún lado? ¿Cómo reconocer que tenemos territorio? ¿Por los estudios y por la gestión que se hace o no? Claro, por eso es importante el tema de los estudios. Ya, eso me deja más claro porque... Ay, disculpen. Sí, don Eri. ¿No? Mira, bueno, nosotros venimos con una pelea, bueno, las ADI, yo he conversado con dirigentes, en el caso de usted que tiene la experiencia en Norte, no sé qué resultado han dado. Por eso es que nosotros iniciamos este proceso de modificación de la ley por el tema territorial, modificando el artículo 12. Entendiendo que la ley 20.117 que reconoce al pueblo de solamente hace el cambio del artículo 1. Y las veces que lo hemos sentado con la CONADI, cuando la última vez que estuvimos con Moscoso, le planteamos de que las políticas o los recursos que se entregan siempre van a ser en desmedro del Valle de Copiapó frente al Valle de Huasco. En todas las políticas públicas lo hemos sentido discriminado. Entonces, ese por una parte, y por eso nosotros estamos ya planteando de que se hagan modificaciones directamente a la ley, incluso se reestudie el tema de las áreas de desarrollo indígena, pues en el caso del pueblo de Aguita, el pueblo de Aguita en su territorialidad está dividido en dos zonas, que uno lo toma la subdivisión norte y la otra lo toma Santiago o Temuco, en este caso la cuarta región y la quinta, y la metropolitana. Entonces es difícil como entrar a sentarnos. Nosotros estamos pidiendo, bueno, vamos a tener una reunión con el director nacional de la CONADI, y le vamos a plantear algunos de estos temas, porque nos parece que, claro, ahí un poco, claro, tengo hermano, el caso de Karen o Francisco que están acá presentes,
están haciendo gestiones fuertísimas, pues se encuentran frente a un murallón que es un murallón legal, que no permiten, hay muy buenas intenciones de los funcionarios, pero la ley en cierta medida tiende a dejarlos a un lado. Y el tema de reconocimiento de las tierras ha sido una pelea tremenda, incluso dentro de nuestro pueblo. Y eso ha generado fracturas, bueno, no les vamos a hablar de ese tema, pero yo creo que una va por la modificación. Y lo segundo tema que nosotros vamos a ingresar, yo creo que en los próximos meses, que es el tema de la modificación del artículo 40, me parece que es sobre la elección de consejeros. La elección de consejeros nacionales creemos que es una discriminación hacia el pueblo de Aguita. Porque nosotros, ¿cómo vamos a ir a instalar nuestros temas dentro si no tenemos un representante? Porque los consejos nacionales es una de las discusiones que ellos, o la participación que tiene es analizar y votar el presupuesto anual de la CONADI. Y el pueblo de Aguita no está representado en eso. Entonces, tenemos esa dificultad en ese aspecto. Y lo otro también, hacer entre paréntesis, una aclaración para que no quede la confusión acá en este taller, que la CONADI no va a ser reemplazado por el Ministerio de Pueblo Indígena, ya lo que se manifestó recién. El Ministerio de Pueblo Indígena es una institución aparte, la CONADI desaparece según el acuerdo que se sostuvo en San Esteban. Aquí aparece una nueva figura que es un servicio de pueblo indígena. Bueno, ese es un tema que también es importante que lo manejen, aquí por lo menos están presentes, porque a veces tiende a confundirse. Nosotros nos opusimos a la consulta del gobierno anterior con respecto al artículo 13 que hablaba recién el abogado, por lo que acaba de manifestar, el tema de los arriendos y todo lo demás, entraba como a traslocar, a cambiar la ley, y generaba ahí también una suerte de abrir las puertas para venta y todo, cosas de las tierras que eran de indígenas. Yo le manifiesto esto como estamos en el tema de la ley, por lo menos nosotros como un sector de proyectos estamos por modificar, entendiendo de que como está la discusión de una nueva constitución, creemos de que ahí también van a modificar, y yo creo que el área de desarrollo indígena debería tener algunas modificaciones. Para nosotros es re complejo el tema, porque insisto de que el pueblo de Aguita está dividida en dos subzonas que maneja CONADI, norte y centro-sur, y la cual dificulta el trabajo. Tenemos el problema de la cuarta región, donde hay una falta de acreditación tremenda de hermanos de Aguita. Entonces, es complejo. Yo lo que le preguntaría, la pregunta que le hice la semana pasada al abogado, el tema de la modificación, y nosotros estamos con la modificación, y si ustedes quieren se las puedo hacer llegar, como nosotros ingresamos esta petición de modificación a la ley, porque ahí necesitamos apoyo, y ahí necesitamos el apoyo donde la CONADI está ausente de todo esto. Pero es necesario. Y bueno, el apoyo siempre a todo impulso que puedan hacer las comunidades, en este caso aquí dice la Karen de un área de desarrollo indígena de San Fernando. Así que eso quería manifestar como comentario y como también... Te dejo, ¿te parece seguir mi correo? El personal. Por cualquier cosa. Ahí está. juancarloscayorrivera@gmail.com. Por si acaso. Si se requiere cualquier cosa, ahí podemos conversar para ver de qué manera se puede apoyar. Ya, gracias Eric por tu comentario, y sí, es un gran problema que tienen los hermanos y hermanas de Aguita. No sé si es que hay alguien más que quisiera hacer algún tipo de comentario, pregunta, consulta. Yo solo la aclaración, quizás no les parece bien el tema de que la CONADI desaparece por el, por el ministerio, pero sí, así es. De hecho, se convierte en una agencia. Sí, pero Sí, la CONADI desaparece. claro, y se convierte como una especie de agencia de proyecto, una cuestión media rara, y en el fondo el que va a desarrollar la política pública va a ser el Ministerio de Asuntos Indígenas. Cuando le pongan plata, sí. Porque ese es el gran problema. Es el gran problema que tiene ahora el proyecto. Pero bueno, no sé, ¿hay alguien más que le gustaría hacer algún tipo de comentario? Ya estamos en la parte final del
del taller, Roxana. También tenemos una cuestión de conversar con ustedes respecto a la actividad de cierre que vamos a desarrollar con ustedes en el taller. No sé si es que a alguien le gustaría, bueno, hacer un poco de reflexión respecto, ya sea al taller a los talleres que hemos tenido ahora, a este específico de la ley indígena, o también palabras finales para ir también cerrando. No sé qué les parece. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, ya. Sí, ya. Ok. Gracias, Karen. Francisco estaba activando su cámara, pero se arrepintió, parece. Yo ¿Señora Priscila? ¿Sí? hablo, no, ¿O soy señorita? Zulema, ya que desde tu computador se me cayó el internet y no me aceptaron de nuevo y me tuve que cambiar con la Priscila. Dígame, señora Zulema. Mi consulta es con respecto a las ADIs. Si una zona es declarada ADIS, ¿solamente participan los de esa zona o todas las comunidades de la región dentro No, de la declaración ADIS? claro, es lo que dice Roxana, que al establecer un territorio determinado, se va a establecer específicamente las comunidades que van a estar afectas a la declaratoria de territorio ADI. Entonces, por ejemplo, pasa, que el problema que pasa en Tarapacá, que hay, por ejemplo, ciertos espacios en los cuales no es ADI y no va a participar del consejo consultivo que se conoce. Por ejemplo, que el problema que pasa acá en el territorio de la segunda región, que es ADI San Pedro de Atacama y una parte de la comuna de Calama, y por ejemplo las comunidades de Calama no participan de ningún ADI. Entonces ahora lo que están pidiendo es que sea declarado, se llama ADI Calama Urbano. O sea, no, ADI Calama Rural, que se conoce, que sería, o ADI Calama Urbano, que comprendería las zonas rurales urbanas del oasis de Calama y que no ha sido declarado como ADI y que no participan de la mesa. O sea, específicamente, para responderle, solamente participan de esa mesa en específico las comunidades que están dentro del territorio de la declaratoria. Entonces, no es que yo declare un espacio específico y todos se van a sentar a la mesa, sino que solamente los que están dentro de ese espacio. Ah, genial. Yo había tenido algunos intercambios de conocimiento con los hermanos del norte, Aymara, Licalantay, y me decían que era un cacho más que un beneficio declarar zona de ADI. No tengo mayor conocimiento de eso. O sea, a ver, lo que pasa es que, como le digo, cada ADI va determinando su forma en cómo sesiona. Entonces, por ejemplo, en este tiempo lo que ha pasado, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, es que se le pide constantemente al intendente, porque el intendente es el presidente del ADI, para que cite, y que no cita, y que no quiere, y de hecho ya al caballero, la verdad es que, por ejemplo, acá en San Pedro, bueno, yo trabajo acá con el Consejo Pueblo, se le ha pedido tanto que lo va a hacer por Zoom, y va a ser ahora a fin de mes. Y no queríamos, porque le hemos hecho harto boche por todos lados por esta cuestión del COVID-19, y bueno, finalmente va a haber ADI por Zoom, y los presidentes ahí se van a conectar, y van a estar, y va a ser la tole-tole. Pero finalmente, o sea, claro, sirve, sí, porque efectivamente es un instrumento que sirve, en definitiva, para demarcar un espacio territorial, y que uno podría decir inclusive que es un espacio de protección. El tema es que hay que saber gestionarla de la mejor manera posible, y en el fondo uno le tiene que sacar el brillo al instrumento, más allá de que, si es que, o sea, en el caso suyo, si ustedes me dijeran, bueno, si ustedes no tienen nada, como un poco decía Karen, yo creo que de a poco tienen que ir avanzando en esos espacios, en esa institucionalidad, para que por lo menos tener vigencia y tener también visibilidad como ustedes como pueblo. No tan solo tener ese reconocimiento que ocurrió con la ley, sino que también para tener este espacio de discusión territorial también con los servicios públicos. Yo creo que dentro de todo igual les serviría a ustedes como instrumento de gestión, de alguna manera. Y lo principal también, ya tomarse de las experiencias que existen. Yo creo que
eso es fundamental para ir mejorando la gestión de todas estas áreas de desarrollo indígena. Ver el tema de los reglamentos, de qué manera ustedes también van teniendo más incidencia en la toma de decisiones, porque eso, por ejemplo, también ha sido una problemática constante acá, reformular el reglamento de sala, que es lo que norma, ¿cierto?, este consejo directivo, que acá también está presidido por el intendente, para que los consejeros y a través de sus votos sí tengan incidencia en las materias que se discuten. Entonces, yo creo que ahí es fundamental que si están pensando en poder implementar el área de desarrollo indígena, que tomen contacto con los dirigentes, ¿cierto?, de las regiones donde las hay, aprendan de esas experiencias y eso lo tomen como piso para ustedes ya partir, digamos, de mejor forma que de lo que hicieron sus hermanos y que han ido mejorando a través de estos años. Señora Ana, ¿prendió su teléfono? O sea, su audio, perdón. Priscila, ahí nos han dejado saludos, nos agradecen. Sí, Muchos ya sí, nos dicen que tiene también se tienen que retirar. despedir. Así es que tenemos una actividad, ¿cierto? En el marco del cierre de este ciclo de talleres, vamos a realizar un seminario virtual, un webinar, el día 24. Les vamos a estar avisando con tiempo respecto a los horarios y al programa que se está desarrollando para realizar esa actividad y ojalá puedan participar, si no ustedes, miembros de sus comunidades. Ahí vamos a tocar, vamos a ir profundizando temas, ¿cierto?, que Juan desarrolló a lo largo de los talleres. Así es que les dejamos cordialmente invitados y también para que hagan uso del aula virtual. Recuerden el foro, revisen el material y cualquier cosa, ya tienen nuestras coordenadas, ¿cierto?, para poder seguir conversando, discutiendo y desarrollando acciones en pos del desarrollo de nuestras comunidades, ¿cierto? Y el reconocimiento de la dignidad y de los derechos de nuestros pueblos originarios. Así es que yo por mi parte me despido, les agradecemos su participación. Muy bueno el taller, se despide la señora Zulema. Chao, gracias. Muchas Chao, que les vaya gracias bien. a ustedes, Por que estén correo muy voy a bien. seguir molestándolo, no se preocupen, porque voy a quedar, para no quedar a media con eso que pregunté. Ok, cuídense. Que estén muy Chao. bien. Chao.